a leer esto, porque hay tiempos también tanto de Dios como del hombre, del mundo, y tiempos también que el demonio usa para hacer obras, ¿sí? También hay tiempos que el demonio usa y que debemos de estar conscientes, debemos de estar listos, la iglesia. Dice, estoy maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y luego dice Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y nos sigue hablando parte de lo que era su ministerio y cómo fue su conversión y su vida. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestros corazones y que nos dé entendimiento y nos dé, Señor, conocimiento, que podamos siempre hablar la verdad, no hablar cosas agradables a los hombres ni del mundo, ni mentiras, Padre, sino la verdad siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mira, aquí Pablo nos está enseñando, por eso que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en una grande apostasía que se da en todos los aspectos, pero sobre todo en lo religioso. ¿No están ustedes de acuerdo que no debemos predicar todos los que tenemos un ministerio, o aún aunque no tengan, porque todos tenemos el deber de predicar a Cristo, no de una religión, no de una iglesia, sino a Jesucristo, su palabra? Entonces, ¿están de acuerdo que no debemos predicar ni enseñar a la iglesia ni a las gentes nada que no esté escrito, dado en su evangelio? ¿Me entienden? Estamos conscientes. Es una cosa muy seria, hermano. Acuérdense que el Señor dice, aquel que le quite o le ponga algo al evangelio. Entonces, hermanos, todos debemos ser conscientes que tenemos que predicar la verdad. No nomás en la iglesia, sino a la gente, a las personas, ¿sí o no? ¿Qué les vas a predicar? La palabra. Entonces, ni a la gente del mundo tenemos que decirle la verdad de la palabra. No debemos añadirle ni quitarle de acuerdo a nuestros propios deseos, ¿verdad? Lo que nos parezca, sea malo o sea bueno, porque a veces decimos, para el mundo, si les predicas la verdad, va a ser malo. Entonces, a veces queremos hacer la palabra de Dios más, ¿cómo se dice? O sea, que no, o sea, echar mentiras en pocas palabras, o hacerla más leve de lo que dice, ¿verdad? Entonces, lo que nos parezca, sea malo o sea bueno, porque las tradiciones, las fiestas, las costumbres de las naciones y de las religiones no son parte de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? No son parte de la palabra de Dios. Aquí vamos a seguir viendo cómo Pablo
Por eso estaba hablando aquí, porque había un gran problema en la iglesia de Gálatas. Y era un problema que mismo Pedro y los que le seguían estaban haciendo, diciéndoles que todo lo que tenían que hacer, judaizar. Entonces dice aquí en el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 2, y mire lo que Pablo le dice, en este caso, bueno, no lo dice, nos está hablando cómo fue su ministerio. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Dice, 14 años pasaron en la que Pablo estuvo, ahora sí, siendo preparado con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, o sea, de alguna forma Dios le dio una instrucción que tenía que ir a Jerusalén. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pues no era conocido en las iglesias en Jerusalén. 14 años pasaron y no es como ahorita que había comunicación. Y cuando llegó Pablo y dijo, bueno, ¿qué estás predicando? Entonces Pablo empieza a darles a conocer, dice, a los que tenían, a los líderes, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Aquí tenían un problema, ellos, ¿verdad?, de judaizar, judíos, tradiciones judías, dice, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad, aquí está hablando, la verdad del evangelio, no ni siquiera de la doctrina judía ni nada, del evangelio tal como él lo recibió de parte de Cristo, permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, tuvieron que reconocer el ministerio de Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, a la cual también procuré con diligencia. Y mire aquí lo que viene, algo tremendo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, a esta iglesia nueva en la cual se habían convertido gentiles, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, de Israel, ¿verdad?, comían con los gentiles, pero después, pero eran gentiles ya convertidos, ¿verdad? Después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, se contaminaron. De tal manera que aún Bernabé, que era un hombre fielísimo, también fiel, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, fíjese, rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y quién sabe cuántas otras cosas más quería que hicieran. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Como por las obras de, no sé, nada de lo que decían las tradiciones judías y todo lo que decían,
Vemos que Pablo reprende a Pedro muy fuerte, ¿verdad? Aquí Pablo le dice a los Gálatas sobre el creer solamente en el Evangelio, no creer en un Evangelio diferente. Pablo les dice que en el judaísmo era muy celoso, dice, de las tradiciones de los judíos. O sea, antes de su conversión, Pablo era muy celoso, dice, de las tradiciones de los judíos. Nosotros sabemos que los judíos tenían muchas tradiciones que no estaban incluidas en la Biblia y que ya guardaban más esas que los mandamientos. Al rato lo vemos, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo que decirles la verdad, y se enfrentó a Pedro, ¿verdad? Luego Pablo, acabamos de ver, dice que fue a Jerusalén después de 14 años. Después de 14 años, fíjense, pues ya quién conocía a Pablo, ya quién lo conocía. No es como ahorita la comunicación, ¿verdad? Y dice que fue y subió a Jerusalén según una revelación. Yo creo que Dios le dijo, vas a ir ahí. ¿Por qué? Porque hay un problema doctrinal en Jerusalén. Él no sabía a qué iba, pero Dios le mostró. Había un gran problema, mandado de Dios que fuera. Dice que después expuso en privado a los líderes lo que el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Era lógico. ¿Qué estás predicando, Pablo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Les tuvo que exponer y les tuvo que decir que también la ley, los rituales y el judaísmo y sus tradiciones, fíjense, tradiciones que ya estaban dadas y añadidas a la palabra de Dios. Eso es lo que les reclama Pablo, ¿verdad? Les explica lo que predicaba entre los gentiles y que a pesar de las enseñanzas falsas de otros hermanos, obligarlos a guardar las costumbres, las tradiciones del judaísmo y la circuncisión, pero Pablo dice que no se sometieron a ellas. No se sometieron. O sea, Pablo no era conocido todavía en Jerusalén. Sin embargo, Pablo no se sometió a lo que le estaban diciendo. ¿Para qué? Dice, para que la verdad del evangelio permaneciese. Que la verdad del evangelio piense tantito. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se somete a aquellos hombres que eran más y que eran poderosos y que eran lo que quieran? ¿Qué hubiera pasado? Que si somete a ellos y a Pedro, primer punto, hoy se tendría que, si hubiera aceptado Pablo que se tenían que circuncidar, que era la principal cosa que le pedían los judíos a los creyentes, y todo lo demás que también añadían, ¿qué hubiera pasado? Nos tendríamos que circuncidar, todos. Ya hemos visto cómo estas pues vamos a decir, sectas evangélicas, algunas, quieren circuncidar también a los creyentes, ¿verdad? Y que, mientras que no, aquí nos está mostrando que esto ya no es bíblico, que la circuncisión ahora es en el espíritu, ¿verdad? Bueno, ¿qué hubiera pasado? Hoy tendríamos que ser circuncidados y guardar no sé cuántas tradiciones judías que tienen ellos todavía, ¿me entienden? Pero Dios guardó para que Pablo enfrentara la verdad. Y dice el versículo 11 que Pablo reprendió a Pedro y a Bernabé. Fíjese, aquí hay una cosa, tengan en cuenta, hermano, no me digan ni me salgan con cuentos chinos. Y esto nos puede pasar a todos. Y lo vemos ahorita en la grande apostasía. Fíjese qué fácil es desviarse. Qué fácil es desviarse. Pedro, Bernabé, ¿y cuántos judíos? Sobre todo Pedro, ¿no? Que podemos decir, Pedro, Bernabé. Qué fácil es desviarse por oír cosas que no son bíblicas y creerlas y aceptarlas porque nos conviene, porque nos gusta, qué sé yo, de fiesta. Que cuando vio que no andaban conforme a la verdad del evangelio, que los querían judaizar, él defendió la verdad. Nosotros hoy podemos creer y decir que no era tan grave
ahorita cualquiera de nosotros puede decir, bueno, pues no era tan grave lo que estaba haciendo Pablo, ¿no? Pedro, perdón, que no era tan grave, podemos decir, porque así somos, ¿verdad? Somos muy, ¿cómo les llaman? Condescendientes con el pecado o con lo que no es bíblico. No es tan grave, hermano. ¿Cuánta gente dice, mira, pues nomás me tomo una botella, no es tan grave? Mira, y tantas tonterías que dice, ¿verdad? No es tan grave que Pedro y Bernabé no comían, que no comían con los gentiles creyentes cuando llegaron los judíos. No se juntaban ya con ellos. ¿Sí se dan cuenta? Decimos, pues no es tan grave. Realmente a nuestro modo de ver no era tan grave que Pedro en ese momento dijera, no voy a comer con los gentiles porque aquí están los judíos. No se juntaba con ellos, ¿verdad? Por causa de los judíos de la circuncisión, pero Pablo lo reprendió y le dijo que era de condenar eso, ¿me entienden? No tomes tus propios gustos, no tomes tus propios... Es que esto no es tan malo, esto sí es malo y esto no es malo. Aquí nos está hablando el Señor lo que no quiere que nosotros participemos o hagamos y se acabó. Si tú quieres seguir todavía repelando, pues ya es cosa. Entonces no podemos decir mentiras doctrinales a las gentes, menos a la iglesia. Debemos decir la verdad del Evangelio. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren que les echemos mentiras? ¿Quieren que digamos mentiras? Bueno, aquí el más grave problema somos los que predicamos. Si tú estás echando una mentira, pues no estás apegándote a la palabra de Dios. Yo prefiero, a mí me pidieron dar esta enseñanza. Y yo la voy a dar conforme a lo que la palabra de Dios dice. No por quedar bien con nadie, ¿verdad? No podemos decir mentiras doctrinales a las gentes ni a la iglesia. Decimos la verdad del Evangelio y se acabó. El que sea de Dios va a reconocer. El que no, pues hermano, usted dígale al Señor por qué pone estas cosas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, fíjese cómo le reclamó a los judíos, ¿se acuerdan? En Marcos 7:1. Fíjese, el mismo Señor, cómo le reclamó a los judíos. Por Dios que es tan fácil desviarse, hermanitos, ¿verdad? De la verdad, del camino, y imponer tradiciones, costumbres, que ni siquiera están en la Biblia. 7:1. ¿Qué les reclamó el Señor Jesucristo a los judíos? Que ellos habían cambiado la palabra, el mandamiento de Dios, por guardar sus tradiciones, costumbres religiosas. Vamos a leer 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto no lavadas, los condenaban. Una tradición. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, claro que nos debemos de lavar las manos, vamos a ser cochinos, ¿verdad? Pero aquí lo estaban haciendo en otro aspecto. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar, muchas, para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Y cuántas más cosas que ni sabemos, ¿verdad? Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No habla de la palabra, de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de las vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. O sea, todos eran tradiciones de los judíos, ¿verdad? Y que ellos querían que así se cumpliera. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, hermano, su palabra, para guardar vuestra tradición. Dime si no es lo que se hacen en las iglesias, tan solo el sábado, con el puro sábado.
invalidan el mandamiento de Dios por guardar, ni siquiera es una tradición cristiana ni evangélica, es romana. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, a la madre, muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, mi ofrenda. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no la dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. ¿Ok? Fíjese, el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar, no de Roma, no de otra religión, de los mismos judíos, de la misma religión judía, que ya se habían apartado de la verdad y lo que ponían sus ritos, tradiciones, fiestas y mandamientos. Entonces, fíjese aquí que claro, ¿verdad? Tenemos que guardar la palabra de Dios, no las costumbres, no las tradiciones religiosas, ni judías, ni paganas, ni católicas, ni evangélicas, que también se desvían como hoy. Hay muchas tradiciones de todos este tipo, ¿me entienden? No podemos hacer costumbres, tradiciones, guardar, y que si no le haces así, que si no le haces así, y todo lo demás, ¿ok? Sabemos que en este tiempo, fíjese, medite ahora en este caso, ¿sabe en qué tiempo se fundó la religión católica romana? Sí saben, ¿cómo que no? Con el, ¿cómo se llama? El Constantino, en el año 300 y tanto. Hasta ese tiempo se levantó la Iglesia Católica romana y apóstata, ¿verdad? Y sabemos que cuando Pablo estaba escribiendo esto, a ver, aquí es para meditar y reflexionar. En ese tiempo no existía el catolicismo romano. ¿Existía o no existía? No, todavía ni para cuándo, ¿verdad? No existía el catolicismo romano. Pablo no estaba hablando del romanismo, estaba hablando del judaísmo. Pero ya en el 300 y tanto que se levanta la Iglesia Católica Romana, entonces ellos, y en su religión romana, antes de que se formara la Iglesia Católica Romana, Roma tenía una religión romana, ¿sí o no? Y tenían fiestas religiosas. Ellos tenían sus fiestas religiosas paganas a ídolos y demonios. Una de ellos, bueno, había todo, que Júpiter, que Saturnino y todo lo más, Saturno, vírgenes, todo tipo de ídolos tenían y tenían sus fiestas paganas a ellos. ¿Me están entendiendo, verdad? Al no existir el catolicismo en ese periodo, por ejemplo, ni en la religión musulmana, en el año 600 y tanto salió, ¿verdad? No había fiestas de ellos. No había fiestas de ellos, ¿en dónde? En las iglesias evangélicas. No había. Como hoy, la iglesia no celebraba ninguna fiesta romana, ni adoraban al César, ni a María, ¿me entienden? O sea, eso se fue implementando poco a poco a través de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuándo inició eso? Fue progresivo. Del 365, 320 y tantos en adelante, se incrementó la Iglesia Católica y poco a poco fueron añadiendo ritos, tradiciones y todo tipo de cosas. ¿Me entienden? Al no haber eso antes, ¿la iglesia evangélica cree que guardaba alguna fiesta de ellos? Pues claro que no. ¿Por qué los mataban? Por no querer inclinarse ante el César. ¿Me entienden? Estas se fueron añadiendo. Como hoy todas estas fiestas, tradiciones, fueron hechas por la religión católica romana. Ninguna son bíblicas. Ninguna de las fiestas de Roma son bíblicas. ¿O usted cree que sí? Ninguna de las fiestas de Roma es bíblica. Las ha implantado Roma. Como por ejemplo,
Las fiestas musulmanas, el Ramadán y todas las fiestas que tienen, ¿son cristianas, son de Dios, son bíblicas? No. Las fiestas de los hindú son bíblicas, ¿por qué no celebran esas? Ninguna fiesta romana, hermano, le debemos de celebrar, ninguna. Cada religión del mundo tiene sus fiestas paganas. Imagínense la India, hermano, que tienen cuántos dioses que adoran a las vacas, a los toros, a los chivos, a los burros, a todo, ¿verdad? ¿Cuánta religión, cuánta tradición y fiestas paganas tienen? Estas no existían cuando estuvo Jesucristo. Ahora se han añadido, ¿verdad? Del mundo. Cada una tiene su fiesta. La celebración romana de la Navidad fue a través de la religión católica. Ustedes hoy tenemos el internet y deben de meterse, hermanos, para que sepan cómo se inició la Navidad famosa. Yo les voy a explicar más. La celebración romana de la Navidad fue a través de la religión católica, ni siquiera del judaísmo, ni del cristianismo. Fue en el año 1000 y tantos cuando ya se empezó a hacer eso por un papa Julio, quién sabe qué. Entonces, ni del judaísmo ni del cristianismo. Por un papa se integró esto, ¿me entienden? La Navidad católica romana. Entonces, ¿por qué estamos tan cegados todavía, verdad? Sabemos que las fiestas del Señor, ¿cuáles son las fiestas de Dios? Que no conocíamos, y ni aún como cristianos conocíamos. ¿Cuáles son las fiestas que Dios estableció? Y sus fechas, y que a través de ellas Jesucristo ahora las cumple. Jesucristo le da la importancia a sus fiestas, jamás a la romana, por favor, a la hindú, a la china, a ninguno, ¿verdad? ¿Cuáles son las fiestas de Dios ahora? No son de Israel, son del Señor ahora para su iglesia, y que a través de ellas Jesucristo las cumple. Cumple esas fiestas como las cumplió en el antiguo. Bueno, eso ya lo entendemos, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto espiritual. ¿Va a cumplir el Señor sus fiestas? Sí. Entonces, fíjese, es bien serio, hermano. ¿Alguno de ustedes se atrevería a cambiar algo de la Biblia? Sabiendo el castigo que da. Y que las cumplió, todas las cumplió. ¿Cuál fue el nacimiento? ¿Saben ustedes en qué fiesta nació Jesucristo, Juanito? Tabernáculo. No me digan que no saben, por favor. Ya son tantos años. ¿En qué fiesta nació Jesucristo, Marcos? Tabernáculos. Nosotros lo sabemos. El mundo no. Por lo menos nosotros sí lo sabemos. ¿Okay? Cuando no se sabe, pues Dios puede perdonar. Pero cuando lo sabemos y que no lo entendemos, ¿verdad? Jesucristo cumplió la primera fiesta que fue tabernáculos. Con el nacimiento de Jesucristo, Él nació en esta fiesta de Israel, lo creemos, ¿verdad? Que es el mes séptimo del calendario judío. Esto nosotros lo sabemos, ¿sí o no? Nosotros decimos, claro que no nació Jesucristo el 25, por favor. El 25 de diciembre no nació. La ignorancia que del mundo no sabe que celebraba Roma el día 25 y 24 y esa fiesta. ¿Qué celebraba? Ya desde antes, ¿no? Pero vamos ya desde Roma. ¿Qué celebraban los romanos el 25 de diciembre? La fiesta del nacimiento del sol invicto. Porque el sol para todas las naciones, de todas las religiones paganas, ¿verdad? Era lo máximo el sol para Babilonia, que todos, ¿verdad? El nacimiento del sol. ¿Saben cómo le llamaban a esa fiesta? ¿Cómo le llamaban? Saturnalia. Las de Saturno. Porque, hermano, por favor, ¿quieren adorar al Saturnino?
Le llamaban, y ya usted investigue qué hacían. Era una fiesta, la más pagana de todas las fiestas romanas. Era un libertinaje terrible. Les daban chance de hacer lo que quieran. En fin, ¿me entienden, hermano? Y claro que Satanás cambió esa fiesta. ¿Quién la cambió? Satanás. Cualquiera de ustedes, por lo menos aquí, ¿se atreverían a cambiar algo de la palabra de Dios? ¿Quién lo cambió? La llamaban, ¿eh? Pero la cambiaron y le pusieron, le dijeron que era el día del nacimiento de Jesucristo. Fíjense, la cambiaron. Ok, esta es la fiesta pagana. ¿Quién la cambió? Roma. No las iglesias evangélicas, Roma. ¿Y qué dijo Roma? No, esta hora es el nacimiento de Jesucristo. Ahora, imagínense pastores, hombres que según, pero yo lo dudo, porque el Espíritu Santo nos tiene que revelar la verdad. A eso nos costó trabajo, sí, pero cuando el Señor nos lo reveló, lo entendimos, ¿verdad? Que la cambiaron y le pusieron, dijeron que era, fíjese la astucia de Satanás, que era el día del nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo es posible que pastores crean esto? ¿Cuántas iglesias evangélicas siguen celebrando esta fiesta romana? ¿Cómo no entienden que Jesucristo no nació en esa fecha y que es una fiesta pagana? Si a ti te dijeran, ¿quieres celebrar la fiesta de Saturnalia? ¿Lo celebrarías? Pues es lo mismo. Estás celebrando la fiesta de Saturnalia, pero no es tan malo, hermano. Allá tú hoy sabes. El diablo astutamente, para que siguieran celebrando esta fiesta pagana de la Saturnalia, inventó el nacimiento de Cristo. Fíjense qué tremendo. ¿Creen esto? Si te dijeran, vamos a celebrar la fiesta romana de la Saturnalia, yo creo que hasta mucha gente no lo haría. No, ¿qué voy a celebrar esa fiesta? Aún los mismos romanos. Pero, no, pero es la fiesta de Navidad. Bueno, esa sí la sé. Es lo mismo, es la misma. ¿Tú crees que aquí, a ver, mediten y ya? Fíjese, le voy a ir cerrando, ya no le dije más versículos. Si tú crees que en el milenio, ¿qué fiesta se va a celebrar? ¿Tú crees que en el milenio se celebrará la fiesta romana del nacimiento de Jesucristo, hermano, el 25 de diciembre? ¿Tú crees que eso va a ser? ¿Tú crees que en el milenio se va a seguir manteniendo? O cualquier otra fiesta, ¿no? De los hindúes o de los evangélicos o de quien sea. Pero ¿por qué me habla? Que la fiesta, ¿qué fiesta se va a seguir celebrando en el milenio? ¿Tú crees que el Señor va a decir, voy a celebrar el 25 de diciembre la fiesta de los tabernáculos? Por favor. Claro que no, ninguna de fiestas volverá a existir. No, ninguna fiesta romana, musulmana, evangélica, hindú, china o lo que quiera, jamás se va a volver a celebrar, hermano. Todos esos dioses, esos ritos, bendito sea Dios que vamos a tener. Bueno, ya los que se queden en ese periodo, ¿verdad? Ya no va a haber esas. ¿Qué dice Zacarías 14? Por los que no han visto esto. ¿Qué dice Zacarías 14? Entonces, ¿cómo es posible? Y pastores, hermanos, yo no sé si realmente son verdaderos siervos de Dios. Yo no sé, no estoy juzgando, pero yo no puedo entender cómo, sobre todo iglesias de Estados Unidos, de aquí de México. Ay, si tú no celebras la Navidad, no eres una iglesia de Dios. Hágame el favor. Dice en el 16. Zacarías 14, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta romana de la Navidad. ¿Eso dice? No. O la de los musulmanes, Suhaili, no se duerman. O la de los, no, o lo de los hindúes, de los chinos. Dice, para adorar, dice, y celebrar la fiesta, que eso es la fiesta de los tabernáculos, también representa el nacimiento de Jesucristo, ahorita más allá, ¿verdad? Y también representa los 40 años que anduvieron en Israel, ahorita,
Y aconteció que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová, no vendrá sobre ellos la lluvia. Y la familia de Egipto que no subiere y no viniere sobre ella, no habrá lluvia. Y luego dice que no subieron las naciones a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones, que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted cree que habrá otras fiestas? Y si ves en Ezequiel, las únicas fiestas que se van a seguir celebrando son las fiestas de Israel, judías, y del Señor. ¿Cómo va a celebrar el pueblo de Dios fiestas del diablo, por favor? Aunque las quieran hacer cristianas. ¿Por qué no podemos aceptar eso? Porque dice la fiesta de los tabernáculos, no será otra fecha tampoco que los hombres quieran poner. Va a ser la fecha que Dios puso. No podemos decir mentira. Tenemos que decir la verdad. Que guste a quien le guste, no le guste, pues ni modo. Pero la palabra de Dios que no podemos, antes de que tuviéramos, sí, hablábamos aquí en la iglesia de la Navidad y todo eso, ¿verdad? El arbolito y quién sabe qué tantas cosas. Pero ya cuando el Señor, aquí está el profeta, ¿verdad? Nos lo reveló, el Señor nos mostró que eso no. Yo quiero decir una cosa, en ese tiempo cuando empezamos a predicar, no sé cuántos estaban, pero mucha gente se fue, ya no regresó, porque no querían, querían seguir, que la iglesia celebrara la Navidad. No podemos decir mentiras, hermano. Entonces, mire, el honrar, ellos celebraban esa fiesta en honor a Saturno, días también de la cosecha, era un carnaval, era un festival y se daban regalos unos también. Léalo usted, ¿verdad? Y todo eso, ahora, todo eso se vino haciendo, lo celebraban antes de la venida de Jesucristo, las naciones paganas, ya nomás se lo atuvieron, el arbolito y todo lo demás. Fíjese, ahora ya termino con esto, medite y piense tantito si tiene cerebro todavía, piense tantito. En el Antiguo Testamento, aunque Dios les había dado las fiestas y había hecho obras en Israel como la Pascua, como también las primicias, como tabernáculos, durante 40 años en el desierto, todo eso, la promesa de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, hasta la fecha, no estaba revelado que en las fiestas, que en tabernáculos iban a ser el Mesías, ¿verdad que no? Ellos no sabían que en esa fiesta de tabernáculos iban a ser el Mesías, porque en esa fiesta, ellos no lo sabían, lo ignoraban. Ellos solamente sabían que tenían que, hasta la fecha, guardar esos 7 días, 8, en cabañitas. Ya lo siguen haciendo. Pero ellos no sabían que en esa fecha, en la fiesta, iban a ser el Mesías. ¿Cuándo? El mundo menos. Nosotros ya lo sabemos, que en esa fecha, tampoco ellos sabían, ni tampoco sabían que en la Pascua moriría el Mesías. ¿Creen que sabían que en la Pascua iba a morir el Mesías? No sabían eso. En el nuevo pacto está revelado. Más problemas vamos a tener nosotros delante de Dios, porque Dios nos ha revelado cosas que a ellos no. ¿Cree que en la fiesta de las primicias iba a resucitar al Mesías? Ni por aquí les pasaba, hermanos, ni aquí. Ahora, aún en Pentecostés, ¿cree que ellos iban a entender que iba a venir la presencia del Espíritu Santo? Para ellos fue la letra, la ley y todo lo demás, ¿sí? ¿Lo sabían? No, nadie lo sabía de ellos, yo creo. Pero ya en el nuevo pacto quedó revelado. Dios respeta sus fiestas, hermano. La iglesia está tan cegada, cree que le vale de todas formas, si lo hace o no lo hace. Y no es para salvación, entiéndalo. No, claro que no. Claro que no es para la salvación, es de Cristo. Pero hermano, lo que queremos es honrar a Cristo. Ahora, fíjense,
¿Quién cambió esas fiestas? ¿Quién las cambió? Por ejemplo, el sábado, el domingo. ¿Quién cambió el nacimiento del Señor? ¿Usted cree que si hubieran sido hijos de Dios, lo hubieran cambiado? Se entiende que no eran hijos de Dios. Los papas y toda esa bola de gente, ¿verdad? Lo hicieron y lo cambiaron. ¿Ya me entendió? Fíjese qué terrible, ¿no? ¿Sí me entienden o no? ¿Cómo va a ser posible que cualquiera de nosotros, siendo ya hijos de Dios, quieramos cambiar la palabra de Dios? Pero el diablo sí lo puede hacer, y de hecho lo hace. Cambia, engaña a la gente, ¿me entienden? Por eso esta religión romana, que sabemos de dónde, para ellos no le fue nada difícil, pero son vacas. ¿Ya me entendió? Según tienen el conocimiento. ¿Cómo? Tienen todo lo que es del diablo y de sus gentes, ¿verdad? Para querer cambiar y confundir y engañar a los hombres. Ninguna iglesia verdadera, ningún hijo de Dios se atrevería a cambiar lo que Dios dice. ¿Sí se entiende? No. Entonces vamos a someter al Señor. Menos la fiesta. ¿Cree que estaba revelado a ellos algo de la fiesta de las trompetas? No. Si esa es la más, ¿cómo se dice? Secreta. La que no dice nada. La más misteriosa. Hasta la fecha, ahorita ya Dios está revelando a pastores, ¿verdad? Verdaderos. ¿De qué simboliza esa fiesta? El rapto. ¿Usted cree que en el Antiguo Testamento sabían algo de lo que iba a suceder en esa fiesta? Ya las otras, ya, tabernáculos, ya sabemos, ¿verdad? Y luego viene el perdón. Bueno, pues yo les comparto esto en el nombre del Señor. Yo tengo que decir lo que Dios me dice, porque yo no me quiero ir al infierno por causa o por ser tropiezo, ¿me entienden? Yo le digo esto y se acabó. Y esto es bíblico, y se acabó. Entonces, perdóneme si alguien se cree ofendido o algo, pero yo creo que a nadie nos gusta la mentira, ¿o sí? A nadie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tenemos un grande compromiso, Señor, es estar compartiendo tu palabra, Señor. Háblanos, dinos, muéstranos, Señor. Danos, Señor, tu palabra, danos, Señor. Que vemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos, Señor. No puedo ya, Señor, por mí mismo, Padre. Solo tú puedes obrar y cambiar mis hermanos, los corazones, Señor, las mentes. Te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias. Que Dios les bendiga. Conmigo no se apagan. Ya